podemos construir un mundo donde mujeres y hombres en nuestra diversidad podemos ser iguales y felices. Oiga, gracias que siga aquí en el 11 y gracias que esté en radio en 95.7 de FM de frecuencia modulada de Radio Instituto Politécnico Nacional. Un gran tema de todos, yo entiendo que es más la mitad más uno, como luego dicen, de la población, pero es de todos, ¿eh? Hoy con nosotros alguien que ha trabajado los temas de la mujer a lo largo de mucho tiempo. Nadine Gassmann Silberman, ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el muy reconocido InMujeres. Nadine, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy contenta de estar aquí contigo, Javier. Bueno, como tú sabes, va a parecer así, espero que no se vea como un acto antifeminista, pero andamos persiguiéndote auténticamente. Esas persecuciones nos gustan. Cuando es perseguirnos para oírnos, para darnos espacio, nos encanta. Te perseguíamos. Oye, a ver, antes de que entremos en esa historia de vida, en esta presencia en Estados Unidos, estudiar, en fin, todo esto, déjame preguntarte, ¿cómo te enteraste? ¿Quién te enteró que ibas a ser la directora del InMujeres? Mira, como tú sabes, el proceso de ser presidenta del InMujeres es un proceso que pasa por entrevistas, por primero ser nominada por grupos de mujeres, sí, claro, estar ahí, entrevistas, etcétera. Entonces yo llevaba un tiempo esperando y yo estaba en Brasil, estaba en una reunión muy importante, muy cerrada, sin celulares, sabes, ahora que hacemos esas cosas. Eso está muy bien, y yo no sabía. Y entonces alguien me llamó de Gobernación para pedirme unos datos, pero no me dijo nada. Y como una hora después, a mi celular me llamó mi marido y me dijo que mi secretaria tenía mi celular, oiga, que Joaquín quiere hablar con usted. Y entonces dije, ¿qué será? Me dijo, oye, te acaban de nombrar, el presidente acaba de dar la noticia de que vas a ser la presidenta del InMujeres. No me digas que regresaste a la reunión, te regresaste a México, ¿no? ¿O qué? Pues mira, me regresé a la reunión porque era una reunión con feministas brasileñas muy queridas, muy emblemáticas. Les conté, todo el mundo se emocionó, fue fiesta. Y bueno, de ahí me salí y empezó todo este movimiento. Y esto fue el 20 de febrero, el 25 estaba tomando yo cargo. A ver, Nadine, tú has estudiado, has sido una mujer de vanguardia en el tema. Gracias. Una cosa es que estés allá, o que estés en Brasil, o que le cuentes a tus amigas brasileñas en donde hay un gran movimiento feminista, ¿no? Así es, y grandes desafíos. Y grandes desafíos, el tema de la pobreza y el feminicidio también. Pero te pregunto, Nadine, y no hablo de oficina, pero ¿qué es eso? Y de repente entrar en InMujeres, ¿son dos mundos auténticamente? Totalmente. A ver. Totalmente. Mira, son dos mundos porque cuando tú estás en las Naciones Unidas, tú estás enfrente de esta funcionaria pública que soy yo, y le estás dando asesoría, le estás platicando, le estás diciendo, estás haciendo planes con ellas, pero la ejecución, la decisión final es de la funcionaria, son de los funcionarios. Y esa persona hoy día soy yo. Sí. ¿No? O sea, la persona que se sienta con un equipo maravilloso, con mucha cooperación de todo el gabinete, pero que tiene que pensar, escuchar, tomar decisiones, soy yo. Entonces es un papel muy diferente, de muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, mucha conciencia de que lo que dices afecta a la mitad de la población y a la otra mitad también, a toda la población, que tienes que pronunciarte, que tienes que pensar sobre problemas que son muy importantes y que impactan la vida de las mujeres, pero es un privilegio, y es un privilegio hacerlo en un gobierno en el que creo, ¿no? Entonces, realmente, para mí, estar aquí en este momento de mi vida personal, en el momento del país, es un regalo de la vida. A ver, Nadine, de estas cosas que, para como dividir en varios
subtemas el asunto. A ver, empecemos primero por qué encontraste en tu oficina. Cuando hablo de qué encontraste, yo sé que tú tienes un diagnóstico previo, que quizás no es tan diferente del que encontraste. La clave del asunto es que una cosa es que lo tengas y otra cosa es que lo tengas en tus manos, bajo tu responsabilidad. ¿Cuáles serían esos grandes problemas que tú alcanzas a entender, que a ver y apreciar entre las mujeres, hombres, mujeres y el país? Mira, yo pienso que México tiene enormes desafíos y yo creo que el problema más grave es que no estamos logrando que todo el potencial de las mujeres se exprese. No estamos creando oportunidades iguales, no estamos generando una sociedad de paz, una sociedad de igualdad, una sociedad donde los derechos de todas y todas sean respetados y sean ejercidos, ¿no? Y después hay los temas como muy específicos, ¿no? Estamos en un proceso de consulta, de foros, estamos oyendo a las mujeres y obviamente hay especificidades y nos hemos encontrado cosas maravillosas y cosas terribles. Pero lo que acabas sabiendo, que te lo dicen las estadísticas, te lo dicen las colegas de los institutos en los estados, en los municipios, y te los dicen las mujeres de a pie, las académicas, las organizaciones, es que México, con todo ese potencial y con todas esas cosas que hemos avanzado en términos de leyes, en términos de programas, un movimiento feminista de mujeres fuerte, articulado, no logramos llevar estas ideas a la realidad. O sea, tenemos un rezago enorme de implementación por falta de voluntad política en ciertos niveles, por falta de presupuesto en todos los niveles, porque tenemos una cultura machista muy discriminadora, sutil, ¿no? A la mexicana, de buena onda, del chiste, ¿no? Ja, 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 pero en el fondo, ¿qué pero en el fondo... claro. Y el gran desafío es eso, ¿no? Es cómo en el marco en el que estamos, de una gran transformación del país, en esta cuarta transformación, cómo las mujeres entramos al centro de la cuarta transformación. Porque además yo estoy convencida, como mucha gente, que sin las mujeres no va a haber cuarta transformación. No va a haber transformación porque somos la mitad de la población, tenemos mucho que aportar, somos las que estamos más atrás. O sea, cuando tú ves en términos de estadísticas, pues el rezago de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, de las mujeres pobres, el tema de las oportunidades de las jóvenes, la violencia, que es tremenda, o sea, que es la violencia que está desde, como decían, desde tu cama hasta la calle, es una constante en la vida. Entonces, claro, eso limita el potencial de las mujeres de este país. ¿Cómo le andas haciendo para uno de estos temas que han generado controversia en el país, que tiene que ver con las ONGs, que tiene que ver con estos institutos, GIRE, con todas estas organizaciones que han hecho un gran trabajo? Cómo entenderse con ellas y cómo interrelacionarse con ellas, a sabiendas de que, en sentido estricto, el órgano rector de todo este asunto que tiene que ver con las mujeres es el INMujeres. Esa parte en donde en algunos casos ha habido controversia de que si los ONGs o no ONGs, con todas las organizaciones de mujeres que hay, ¿ahí cómo van las cosas? Mira, yo primero siempre digo que hay que reconocer que si nosotros tenemos instancias de las mujeres en el mundo, y en México tenemos el INMujeres, es gracias a las organizaciones de mujeres y al movimiento de mujeres. O sea, esto no era un tema hasta que las mujeres, desde hace mucho tiempo, pero especialmente en los últimos 25 años, desde Cairo, Beijing, dijeron: las mujeres tenemos que ser parte de las políticas públicas, tenemos que tener instancias, tenemos que tener presupuesto, tenemos que tener representación. Entonces, no hay contradicción. De hecho, nosotros somos socias, trabajamos de cerca con las organizaciones de la sociedad civil. Claro que ha sido
han habido momentos difíciles porque la forma en que se trabajaba con las organizaciones de la sociedad civil en general, incluyendo las organizaciones de mujeres, había estado, digamos, mediada por recursos, por programas que yo aprecio y que me parecen extremadamente importantes. Lo que pasa es que estamos en México y hubo un abuso, hubo corrupción, hubo utilización, hubo también el gobierno le dejó la operación de ciertas cosas, las políticas públicas que nos tocan al Estado, en manos de las organizaciones de la sociedad civil. Y hay de todo, es como los tamales, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en que estamos diciendo, a ver, un momentito, vamos a ordenarnos, y yo pienso, nosotros seguimos trabajando con las organizaciones, tenemos un diálogo continuo, estamos definiendo cómo apreciamos lo que ellas saben, lo que ellas hacen, y cómo vamos definiendo una nueva relación mucho más madura, mejor, y que va a ir evolucionando en los años de la administración también. Oye, a ver, la pobreza tiene cara de mujer y de la infancia. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Qué se puede ir trabajando en términos de integración? Tomando en cuenta que luego muchos de los planes que se han hecho, y sé que eres consciente de ello, este es un país enorme y su orografía, su heterogeneidad lo coloca de repente en apuros casi que en cada esquina, ¿no? ¿Ahí qué has pensado? ¿Cómo vas a empezar? ¿Y por qué resultan estos foros tan particularmente sensibles? Mira, yo creo que la política del gobierno, la política del presidente y, digamos, el enfoque que tenemos, yo diría la instrucción que tenemos es ver exactamente al espacio local, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Y eso te lleva objetivamente a los municipios más pobres, a los municipios indígenas, rurales. Y ahí el tema es cómo trabajamos con los gobiernos municipales, con los estados, para acercar políticas públicas, acercar recursos, para dar soluciones tanto en términos de mercado de trabajo, de construcción de oportunidades, de educación. O sea, tenemos todavía población analfabeta que parece increíble en el siglo XXI. ¿Quiénes son las analfabetas? Son las mujeres indígenas. Sí. Entonces, ahí el tema realmente es cómo construimos, y por eso estamos haciendo estos foros que tienen como propósito trabajar en el Proigualdad 2019-2024, que es el programa que se deriva del Programa Nacional de Desarrollo y que dan los lineamientos de política pública con todos los sectores, porque nosotras no atendemos a las mujeres. Nosotros, el trabajo del IMujeres es trabajar con salud, educación, trabajo, para que en todo lo que ellos hagan se pregunten qué podemos hacer para darle más oportunidades a las mujeres. Y el Proigualdad está escuchando de esas mujeres, de las mujeres que normalmente no se escuchan, las mujeres indígenas, rurales, las madres jefas de hogar, las chicas jóvenes, las mujeres lesbianas, trans, las trabajadoras del hogar. Por un lado, ¿cuál es la problemática? Pero más importante, Javier, y para mí esa ha sido como la filosofía de los foros, es ¿qué es lo que esperan? ¿Cómo se ven en 5 años? ¿Cuál es su sueño? Mira, cuando tú pasas en estos foros del momento de los problemas, que hasta hacemos así, respiramos profundo, cerramos los ojos, y las mujeres empiezan a ver el futuro, salen cosas muy hermosas y muy factibles, ¿no? Las mujeres te ponen cosas como: queremos poder salir a la calle sin miedo, ¿no? Queremos tener lugares donde cuiden bien y atiendan bien a nuestros hijos y nuestras hijas.
queremos poder tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Queremos tener presidentas municipales, presidentas de la República. O sea, la visión de futuro es muy interesante. Y lo que hacemos ahí es decir, bueno, ¿qué es lo que le toca al gobierno hacer para que esa visión se vuelva una realidad? Y a partir de ahí es que vamos a construir políticas públicas, programas, vamos a hacer alianzas, porque esto no es un tema solo de los gobiernos, no es solo el legislativo, el judicial, es toda la sociedad. Es realmente hombres y mujeres. Mucho sale, tenemos que hablar con los hombres tienen que estar en esta discusión, tienen que hacer su parte. Oye, han de ser emocionantes los foros, ¿no? Son muy emocionantes. Y han de ser también rudos. Sí, y es también como un espacio de demanda y de esto estamos aquí, le estamos dando nuestro tiempo, nuestras ideas. ¿Usted qué va a hacer con eso? ¿No? O sea, entonces, si hay un sentido... La pelota está en tu cancha. Es un sentido de enorme responsabilidad. Es muy interesante porque estamos involucrando y lo están organizando los institutos estatales o secretarías estatales de las mujeres, vienen los institutos municipales, está en muchos casos, siempre está invitado y la mayoría de las veces vienen los gobernadores y las gobernadoras, los delegados y las delegadas, a la parte formal. Entonces, es un espacio también de responsabilización política y al final de este proceso vamos a hacer un foro nacional y queremos llegar a un acuerdo nacional que siente las bases de qué es lo que vamos a hacer para lograr esta igualdad sustantiva, esta igualdad de hechos, que quiere decir voluntad política, buenas ideas y recursos para hacerlo. El problema es la pobreza, la violencia, feminicidios, ahí es donde se concentra. ¿Se me pasa algo de ahí? Fíjate que hay un gran desafío que está un poco desdibujado, que es todo el tema de cuidados. Sí. Fíjate que la pobreza está vinculada a las oportunidades de trabajo. Sabemos que las mujeres están... Más o menos 48% de las mujeres están en el mercado formal del trabajo, mientras son 80% de los hombres. ¿Y por qué no están las mujeres en el mercado formal? Está bien. Tiene que ver con el tema de esto que socialmente se ha puesto en la responsabilidad de las mujeres. Entonces, las mujeres trabajamos muchísimo. En el tema del cuidado, o sea, si se pagara por los servicios de cuidado, es alrededor del 18% del PIB. Y eso es invisible, eso, ¿no? O sea, lavar, o sea, que tengamos ropa, que comamos, que cuidemos a los niños, eso es invisible. Entonces, ese es un tema que está saliendo con mucha fuerza, que nosotros para el instituto es un tema central porque sabemos ahora que tenemos paridad, ¿no? Que vamos a necesitar muchísimas más mujeres. Una de las barreras muy grandes es el tema del cuidado y para eso necesitamos una política pública, un sistema público donde haya primero una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, porque ahí está, una corresponsabilidad, políticas públicas y también una corresponsabilidad del sector privado. Ahí está, ¿no? Una parte importante. Es una parte muy importante. El sector privado tiene muchísimo que hacer para apoyar que las mujeres puedan entrar al mercado formal de trabajo. A ver, uno de estos temas que ha estado Nadine en estos días muy en la mesa, tiene tiempo, ¿no? Pero me parece que se ha intensificado, es el famoso tema de las madres adolescentes, ¿no? Y a ver, ahí qué has ido viendo, qué has ido pensando, porque da la impresión de que esto no es privativo de un sector de la población, ¿no? Como si fuera de un sector nada más. No. Como dicen, los ricos cierran las puertas de su casa y los pobres no tienen ni puerta en su casa, ¿no? Mira, México tiene un problema muy grave de embarazo infantil. O sea, tenemos alrededor de 11,000 niñas que dan a luz al año. Es un escándalo y eso se llama violencia sexual. Sí. O sea, no le puedes decir, o sea, una niña de menos de 15 años que da luz,
es violencia sexual. Y tenemos un problema muy grave también, una tasa muy alta de alrededor de 70 por 1000 jóvenes entre 15 y 19 años que son madres, que más o menos el 20%. ¿A qué se debe esto? Pues al rezago histórico que tenemos en el tema de educación sexual. O sea, no queremos hablar de sexualidad, no queremos hablar del derecho a decidir, del cuerpo, del ejercicio de la sexualidad, de cómo evitar embarazos no deseados, cómo prevenirlos, cómo remediarlos. Entonces, es muy importante y tenemos una estrategia nacional, es una estrategia nacional que está funcionando, que nosotras estamos apoyando de una manera muy fuerte. De hecho, en este año, los recursos que unos recursos que teníamos, los usamos en el marco del programa El Proequidad, justamente con el foco en la prevención del embarazo infantil, en la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo adolescente a través de los estados, para implementar las estrategias, para desarrollar nuevas cosas, de tal manera que estemos hablando en todo el país, estemos invirtiendo, estemos haciendo que esto sea un tema que esté en la sociedad, porque no se quiere hablar de ello, y que además estemos probando cosas de cómo hablar con los jóvenes, cómo crear proyectos de vida, cómo tener, o sea, porque hablar de la educación en sexualidad integral no es solo la parte biológica, ¿no? Es la parte emocional, es un tema de derechos, y eso es un tema que es muy importante, porque cuando una niña o una joven tienen embarazos que no han, las niñas ni se diga, pero las jóvenes que no han planeado, su proyecto de vida cambia radicalmente. Sí. Se acaban algunos sueños, ¿no? Muchos sueños. A ver, estamos acabando. Déjame hacerte la pregunta que haces en el foro. ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años... En función de dónde estás. De dónde estoy. Sí. Mira, me veo con un país donde las políticas públicas tienen una perspectiva de género, o sea, donde en cada una de las secretarías y los programas la gente automáticamente se pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer para las mujeres indígenas, para las mujeres afromexicanas? ¿Qué estamos haciendo o sea, donde esto se vuelve ya una cosa cotidiana? Veo que hemos trabajado con las y los legisladores para tener todas las leyes que tenemos pendientes, armonizadas, mejoradas, y me veo con un buen presupuesto. O sea, veo un presupuesto... Señor Arturo Herrera, le hablan. Sí, ya hablé con él. Sí. Un gran aliado, te cuento. El secretario de Finanzas la tiene muy clara, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que el presupuesto que se destina para las mujeres sea un presupuesto significativo? No solo el de las mujeres, que obviamente tiene que aumentar significativamente, pero sobre todo que el presupuesto nacional tenga esta perspectiva y podamos decir, estamos invirtiendo X más de lo que hacíamos en programas, proyectos para las mujeres. Oye, ¿nos podemos sacar una fotografía? Me encanta. Es que al final del programa sacamos una foto para nuestro archivo me encanta, y nuestra me historia. Encanta. Y en lo que nos sacamos la foto, ahí te va la otra pregunta. Ajá. ¿Cómo te metiste en esto? En todo esto de las mujeres, la causa de las mujeres y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues fíjate que yo soy médica y soy doctora en salud pública. Y ahí empecé a trabajar en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Era directora de IPAS. Sí. Y ahí dije, esto es lo mío. Lo mío. Esto es lo mío, porque claro, cuando tú trabajas en los derechos de las mujeres, trabajas en todo. Sí. Y a mí lo que me interesaba era todo, el desarrollo social, la pobreza, etcétera. Y las mujeres fue un espacio maravilloso. Además que me encantó encontrar al movimiento feminista, al movimiento de mujeres. De lo cual estabas de alguna otra manera ligada. Así es, pero ahí fue contundente. Te hago un reto, como dicen. Ajá. ¿Por qué no nos vemos cuando acaben los foros?
Me va a encantar. O sea, ya terminados, ya que tú hayas hecho todo lo que tienes que hacer y platicamos de lo que encontré. De lo que encontraste. Me va a Porque en el encantar. fondo va a ser un diagnóstico de país, ¿no? Así es. Me va a encantar, Javier. Nadine, Un te placer. felicito y en verdad te deseo lo mejor. Yo creo que no soy el único que te lo desea, por Gracias. cierto, mucha gente te lo desea. No, fíjate que yo me siento también muy contenta porque he tenido una bienvenida Sí. muy cálida, una gran expectativa, pero también un gran respeto y eso me da mucho ánimo y es una gran responsabilidad, pero acompañada siempre todo es más fácil. Colocar a las personas en el lugar indicado en función de lo que saben hacer es muy importante. Ayuda. Esto pasó. Muchísimas Bueno, gracias, muchas gracias, Javier. pásela bien, adiós.